Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Para esbozar la dictadura militar brasileña, se debe hablar primero de João Goulart, quien fue presidente de Brasil entre 1961 y 1963. Goulart fue catalogado como un heredero político de Getúlio Vargas, quien era conocido como el padre de los pobres, puesto que promovió derechos a los trabajadores, enfrentó al capital extranjero, a quien acusaba de maltratar el país. Goulart desempeñó un papel fundamental durante su último periodo en el poder, siendo su ministro de Trabajo, quien en 1953 tomó la decisión de dar un incremento salarial del 100% a los trabajadores, dadas las protestas y huelgas realizadas en los últimos años del gobierno de Getúlio Vargas. Tras la muerte de Getúlio Vargas, en 1954, João Goulart se convertirá en el líder de los sectores denominados radicales, lo cual lo haría víctima de una fuerte oposición por parte de los conservadores. Las principales fuerzas de apoyo a Goulart se encontraban entre los partidos de izquierda, movimientos sociales ciudadanos y los sectores más empobrecidos del campo. El 25 de agosto de 1961, tras la renuncia del presidente Quadros, Goulart, quien era su vicepresidente, se encontraba en una misión diplomática y comercial en China. Ranieri Mazzilli, quien era el presidente de la Cámara de Diputados, se convierte en el presidente interino mientras el vicepresidente regresa. El 30 de agosto, a través de un manifiesto a la nación, los militares y el Congreso explicaron las razones para vetar la toma de posesión de Goulart. El documento decía lo siguiente: Na presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade e poder pessoal ao chefe do governo, o Sr. João Goulart constituir-se-á, sem dúvida alguma, o mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o país mergulhado no caos, na anarquia e na luta civil. Todas estas previsões eram feitas na base do passado político de Goulart. Na ótica dos militares e dos demais setores civis golpistas, Jango simbolizava tudo aquilo que havia de negativo na vida política brasileira: demagogo, subversivo e implacável inimigo da ordem capitalista. Seria o diabo vermelho como o pintavam? El 1 de septiembre llega Goulart a Porto Alegre, lo cual significó el fracaso de la Operación Mosquito. Dicha operación salió a la luz gracias a la CNV, Comisión Nacional de la Verdad, el 5 de mayo de 2013, por el aviador Roberto Baer, quien contó que esta fue una conspiración montada en 1961 por funcionarios de la Fuerza Aérea para matar al entonces vicepresidente João Goulart, que estaba a punto de asumir la presidencia. Había recibido órdenes del comandante de la base, el teniente coronel Paulo Costa, para preparar los cazas que serían utilizados en el ataque. Según Baer, él y 3 colegas se negaron a llevar a cabo la misión, los cuales le dijeron al teniente coronel lo siguiente: Pedimos que ele não nos escalasse porque entramos nas Forças Armadas para defender a Constituição e não agredí-la. El 2 de septiembre se propone el mandato de la República bajo un régimen parlamentario, el cual estaría sujeto a las decisiones que el Congreso dictaminara y renunciaría a algunos poderes la presidencia. El 7 de septiembre oficialmente asume la presidencia João Goulart. Para 1963 se realiza un plebiscito a petición de Goulart, con el fin de revocar las restricciones pactadas en 1961. Tras este plebiscito, se retorna el poder al presidente y inmediatamente empezó con sus proyectos de reforma. Las reformas que propuso Goulart fueron sobre las tierras agrícolas no utilizadas, aumento del impuesto a la renta y una exigencia a las empresas multinacionales de invertir sus ganancias comerciales en el país. También adoptó medidas socialistas, como las reformas en el sector de la salud y la educación. En sus políticas exteriores trató de mantener un equilibrio con Estados Unidos, pero también promovió un acercamiento político a los países del Pacto de Varsovia, manteniendo contactos diplomáticos con la URSS. En el plano interno, mantuvo como aliados a los partidos socialistas y comunistas, lo cual le generó pugnas con el Congreso, el ejército, los partidos de derecha y la Iglesia, lo cual fue condenando su mandato.
En 1964, Goulart firmó el decreto Supra para expropiar las tierras subempleadas situadas a 10 kilómetros de cada lado de las carreteras, ferrocarriles y vías acuáticas federales. También nacionalizó las petroleras extranjeras, lo cual lo posicionaba como un comunista más, es decir, un enemigo interno del país. Se movilizó a la clase media y alta en una marcha, llamada La Familia Caminando con Dios por la Libertad. Esta se llevó a cabo el 19 de marzo de 1964 en pro de combatir el comunismo. Se marchó en Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte. Fue organizada por la iglesia, sin embargo, hay fuentes que dicen que la CIA tenía algo que ver allí. Las acciones conjuntas de la oposición a Goulart ocasionaron que el 1 de abril de 1964 el Congreso declarara su vacancia y al día siguiente se hiciera efectiva. Goulart fue condenado al exilio. El Congreso nombró sucesor a Nery Mazzilli. El golpe de Estado a Goulart marcó el inicio de la dictadura militar en Brasil, que se extenderá por los siguientes 21 años. Las ideas reformistas que estaban asociadas a Goulart generaban miedo, porque estaban asociadas a ese pensamiento socialista. Con la instalación del régimen militar de 1964, los principales dirigentes del Partido Comunista Brasileño fueron asesinados, al igual que los de las ligas campesinas. Los que no fueron asesinados fueron encarcelados y si tuvieron suerte, lograron huir del país. La dictadura brasileña se prolongó hasta 1985. Abarcó así una larga fase de la historia nacional durante la cual Brasil cambió profundamente. En el inicio de la dictadura sobresalieron dos gobiernos, el de Humberto Alencar Castelo Branco, de 1964 a 1967. Mediante el acto constitucional número 2, legalizó las acciones de los militares contra la población civil, suprimió partidos políticos y cerró las cámaras legislativas. La máxima de su gobierno fue el orden y el progreso, como dice la bandera de Brasil. Además, se establecieron elecciones indirectas a la presidencia, donde solo podían participar los partidos Alianza Renovadora Nacional, conocida como Arena, y el Movimiento Democrático Brasileño, el MDB. La instauración de la Constitución, las elecciones y los partidos fueron la bomba de humo perfecta para esconder la falta de democracia del régimen. Arthur da Costa e Silva, de 1967 a 1969. La represión en contra de la sociedad civil disminuyó durante su mandato. La economía se abrió a nuevos mercados, sobre todo a los grandes capitales internacionales. Además, se mejoró el sector militar. Los sindicatos y movimientos estudiantiles volvieron a tener visibilidad, lo cual provocó que el gobierno perdiera muchos adeptos. Por tal motivo, se instaura el Acto Institucional número 5, con el cual quedaba suspendida la Constitución de 1966, prohibiendo también las manifestaciones e institucionalizó la tortura en Brasil. Emílio Garrastazu Medici fue el candidato de la Arena. Durante su mandato se produjo un crecimiento económico sin precedentes. Llegó a aumentar el PIB un 12% en una economía basada en la transformación y exportación de materias primas. Redujo el desempleo, y a este crecimiento económico se le denominó Milagro Económico Brasileño, convirtiéndose en la octava economía del mundo. Además, la victoria del Mundial de México del 70 mejoró la imagen del régimen aún más a los ojos internacionales. No obstante, en 1973 la economía empezó a decaer y la represión civil aumentó. Seguían suprimiendo los movimientos sociales. Ernesto Geisel, de 1974 a 1979. Otro candidato de la Arena. Ejerció como jefe del Gabinete Militar y de la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional. Fue jefe del Servicio Nacional de Información y ministro del Tribunal Superior Militar y presidente de Petrobras. Su gobierno se caracterizó por ser severo contra los movimientos subversivos. Durante su mandato se firmó la Operación Cóndor, que tenía como objetivo la colaboración entre las Fuerzas Armadas de países latinoamericanos, incluido Brasil, para la detención de opositores a los gobiernos de turno. Este acuerdo fue promovido por Estados Unidos dentro de su lucha contra el comunismo global, con la intención de evitar que gobiernos más cercanos a la Unión Soviética se establecieran en América Latina. La represión incrementó aún más en Brasil. João Batista Figueiredo, de 1979 a 1985. Nuevamente, un miembro de la Arena ganó las elecciones. También fue jefe de Servicio Nacional de Informaciones, igual que Ernesto Geisel. Durante su gobierno, la economía del país ya se encontraba muy desgastada y los movimientos sociales brotaban a flor de piel, pues buscaban una verdadera democracia. Intentó extraer los recursos naturales del Amazonas y aumentar la extracción petrolífera a través de la empresa Petrobras. Finalmente, el gobierno tuvo que privatizar algunos servicios, porque no era capaz con las deudas. Durante el periodo de la dictadura militar,
Se organizaron varias protestas estudiantiles y sindicales, surgió una guerrilla, la Iglesia Católica tomó distancia del gobierno, el régimen no tuvo en utilizar la fuerza. Se calcula que hubo más de 50.000 arrestados, 10.000 exiliados y varios centenares de asesinados y desaparecidos. La tortura se volvió habitual. Varios sindicatos fueron cerrados y numerosos diputados expulsados del Parlamento. La pobreza llegó a afectar el 49% de los brasileños y la indigencia logró un valor del 25%. Brasil vivió una modernización autoritaria, durante la cual se elevaron las exportaciones industriales y la ocupación laboral en la industria. Además de autoritaria, esa modernización fue desigual, invirtiendo la prioridad populista. Los militares postularon una política en dos fases: primero el crecimiento, luego el mejoramiento de las condiciones sociales. Por un lado se produjo un boom demográfico sin precedentes, una rápida urbanización y una sustancial reducción del analfabetismo. La desocupación continuó siendo muy elevada y mientras los salarios caían, la ya amplia brecha entre los sectores pudientes y la masa de desheredados se ensanchó aún más. De este modo, los militares modernizaron Brasil, pero dejaron pendiente el problema de su integración social. Helder Câmara, tal vez uno de los denunciantes activos más importantes durante la dictadura de Brasil. Oriana Fallaci lo denominó como el arzobispo que desafía a los gobiernos y denuncia las injusticias, los abusos y las infamias que los demás callan. Levantó la voz en contra de los oprimidos, apoyó los sindicatos rurales, denunció en el Palacio de los Deportes de París lo que era el pau de arana y la tortura hidráulica. En sus palabras, pau de arana o palo de papagayo, que consiste en un palo semejante a aquel en que se columpian los papagayos, de madera o de hierro, se coloca entre las rodillas y el hueco de los brazos de la víctima desnuda, luego se le iza hasta que queda medio camino entre el techo y el suelo. La víctima permanece así durante el interrogatorio y dado que sus pies y piernas están fuertemente atados, se paraliza la circulación de la sangre, el cuerpo se hincha como si fuera a estallar y parece duplicar su peso. Para el que se opone pidiendo libertad está el método hidráulico, que consiste en un tubo flexible que se introduce en la nariz de la víctima y por él se hace pasar agua mientras se le mantiene la boca tapada. La víctima cree que se va a ahogar, pero se trata solo de ahogarlo parcialmente. El suplicio se interrumpirá antes de que llegue la muerte. Para el que se opone pidiendo libertad están las descargas eléctricas aplicadas en las orejas, en los genitales, en el ano, en la lengua. Las descargas son generalmente de 110 voltios, pero algunas llegan a los 230 voltios y producen crisis epilépticas, convulsiones violentas, quemaduras de tercer grado y a veces la muerte, como demuestra muchísimos casos, como el de aquel periodista al que le descargaron 230 voltios en el ano, murió instantáneamente. Y estas torturas afectan a todos los que acaban en el DOPS, División del Orden Público y Social, sede de la Policía Militar brasileña. Afectan a todos, liberales y comunistas, monjas y sacerdotes, guerrilleros y estudiantes, incluso a ciudadanos extranjeros. Helder Câmara se le denominó como el arzobispo rojo, porque se le filiaba como comunista. Defendió siempre su postura de denuncia, pues consideraba que no denunciar era un crimen de lesa patria. El comando de caza de comunistas atentó contra su vida 2 veces. No solamente fue atacado por el comando de caza de comunistas, también fue censurado por el gobierno, quien promovió en los medios de comunicación una difamación en cadena. A pesar de todo lo malo que se habló de Helder Câmara durante la dictadura militar, todo lo que se difamó, en el 2015 inició su proceso de beatificación. El regreso a la democracia se dio gracias a la unión entre Tancredo Neves y José Sarney, de la MVD. José Sarney se convirtió en el nuevo presidente dado que Tancredo Neves falleció. Los objetivos del nuevo gobierno fueron la aplicación de políticas neoliberales, la consolidación democrática y resolver el problema de la inflación. En base a todo esto se estableció una constitución nueva en el año de 1988, la cual sigue vigente hasta la actualidad.